¿Probando? Sí. Entonces, como les decía, hoy la idea es trabajar con la segunda parte del práctico 8, que es el teorema de Lagrange. Entonces, vamos a empezar recordando un poquito el enunciado y después vamos a hacer un ejercicio. Bien, les meto un poquito de notación antes. Vamos a agarrar G, un grupo, que en este caso va a ser finito. Y la cantidad de elementos de G, como ya lo hemos escrito así, esto es la cantidad de elementos que tiene G o el cardinal, que esto a veces también se le llama el orden del grupo, orden de G. Es como el orden de los elementos del grupo y el orden del grupo. Entonces tenemos G, que es un grupo finito, y después tenemos H, que va a ser un subgrupo de G. Entonces lo que nos dice el teorema es que la cantidad de elementos que hay en el subgrupo, que hay en H, divide a la cantidad de elementos de G. ¿Sí? O con esta notación, digamos, el orden de H divide al orden de G. Entonces, el orden de H divide al orden de G. ¿Sí? Este es como uno de los resultados súper importantes del curso. Eh, Entiéndase, estudien la demostración. Eh, pero si este es un resultado bien central. Y después creo que es un ejercicio más adelante, vamos a probar el teorema de Euler a partir de este teorema y lo probamos tipo en un toque. Pero después hablamos de eso como una aplicación del teorema de Lagrange, tenemos el teorema de Euler. Entonces, vamos a arrancar con el 9. Entonces, tenemos G, y que es un grupo con un neutro E, y después tenemos H y K, que son subgrupos finitos de G. Y lo que vamos a querer probar es que la intersección de H y K, o la cantidad de elementos de la intersección, divide al máximo común divisor de la cantidad de elementos de H y la cantidad de elementos de K. Entonces, acá tenemos H y K, subgrupos finitos de G. Y queremos probar que el orden de H intersección K, porque H intersección K, intersección de subgrupos, se porta bien, sigue siendo un subgrupo. ¿Sí? Lo que no anda bien es la unión. Si tienen dos subgrupos y hacen la unión, eso, por lo general, a no ser que uno esté contenido en el otro, no va a ser un subgrupo. Pero la intersección sí. Parece que era un ejercicio en la práctica pasada. La intersección de subgrupos sigue siendo un subgrupo. ¿Sí? Entonces queremos probar que la cantidad de elementos que hay en este subgrupo divide al máximo común divisor de la cantidad de elementos en H y en K. ¿No? Entonces, si queremos probar que algo divide al máximo común divisor de dos cosas, ¿cuál sería una estrategia?
No, si querés probar que alguna cosa divide al máximo común divisor, de, en este caso el orden de H y el orden de K, Que, sí. que divide las dos por Ahí está. separado. Exacto. Si probamos que divide al orden de H y además que divide al orden de K, entonces va a dividir al máximo común divisor, ¿no? Porque el máximo común divisor es combinación lineal del orden de H y del orden de K. Entonces, si tenemos algo que divide a este y divide a este, va a dividir a cualquier combinación lineal, en particular va a dividir a la combinación lineal de Bezout, digamos, y nos va a dar el máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, para probar que esta cosa divide al máximo común divisor, vamos a probar que divide a este y que divide a este. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que divide H al orden de H y que el orden de H intersección K divide al orden de H. ¿Sí? Probamos que divide a los dos, entonces divide al máximo común divisor. Entonces, vamos a mirar primero que el orden de H intersección K divide al orden de H. Entonces, acá, ¿qué podemos argumentar? No, porque esto es como... Ver que H intersección K es su grupo de H. Ahí está. H intersección K es un subgrupo de H y además H nos dijeron que era subgrupo finito. O sea que estamos en las hipótesis de Lagrange, ¿no? Tenemos un grupo finito que va a ser H, ¿no? Porque si H es un subgrupo, si lo miras como solito, también es un grupo. Entonces tenemos un grupo finito y después tenemos un subgrupo que va a ser H intersección K. Entonces, por el teorema de Lagrange, el orden de H intersección K va a dividir al orden de H. ¿Sí? Entonces, tenemos que H intersección K es subgrupo de H y además H es un subgrupo finito. Entonces, por el teorema de Lagrange pasa exactamente esto. La cantidad de elementos que hay acá divide a la cantidad de elementos que hay acá. Sí, acá como que te acomodas para las hipótesis, pero sí, es bastante directo el teorema. Entonces ahí tenemos que el orden de H intersección K divide al orden de H. Y para esta otra es parecido, porque vamos a tener que H intersección K es un subgrupo de K es un subgrupo finito, entonces por Lagrange tenemos esto. ¿Sí? Acá vamos a decir H intersección K es subgrupo de K y K es subgrupo finito. Entonces estamos en las hipótesis de Lagrange. Tenemos un grupo finito y un subgrupo de ese grupo. Entonces, por el teorema de Lagrange, el orden de H intersección K divide al orden de K. Si habría que probar que H intersección K es un subgrupo, como que la intersección de subgrupos es un subgrupo, eso es un resultado. Que lo pueden usar. O sea, estaba en el práctico anterior, lo pueden usar. eh,
Y si están en un parcial, a no ser que explícitamente les pidamos que prueben eso, lo pueden usar, que la intersección de subgrupos es un subgrupo. No sé si quieren que lo probemos, porque no me acuerdo si hicimos ese ejercicio. Igual, o sea, si vos es bastante directo, porque, o sea, si son subgrupos H y K, el neutro está en la intersección, pues está en ambos. Ahí está, Después, si un elemento está, el inverso también está, porque tiene que estar en ambos, porque si no, no serían subgrupos. tal cual. Y ¿cuál era la última? Cerrado por la operación. Y ahí como que haces lo Eso. mismo. Sí. Claro. Pero vamos a escribirlo, vamos a escribirlo. Entonces tenemos H y K subgrupos de G. Y queremos probar que H intersección K es un subgrupo de H, por ejemplo. Se puede probar, podemos probar en general que es un subgrupo de G y después como está contenido en H también va a ser un subgrupo de H. Vamos a hacerlo en general, que es un subgrupo de G y después decimos, es un subgrupo de G, está contenido en H, que también es un subgrupo, entonces va a ser subgrupo de H. Entonces, para ver qué es un subgrupo, ¿qué precisamos? Tenemos que chequear tres cosas. Que el neutro está, que es cerrado bajo la operación y que es cerrado bajo inversos, ¿no? Entonces, yo qué sé, cualquier orden, la operación primero. Cerrado bajo la operación. Entonces, para ver que es cerrado bajo la operación, ¿qué hacemos? Agarramos dos cosas que están en H intersección K y tenemos que ver que el producto también está en H intersección K. ¿Sí? Entonces sean, yo qué sé, X y. X y que están en H intersección K. Queremos ver que X por Y también está en H. Está en H intersección K. Perdón. ¿Sí? Queremos ver que H intersección K es un subgrupo, entonces queremos ver que es cerrado bajo la operación, agarramos dos elementitos que están acá y tenemos que ver que el producto también está. Le voy a poner estrellita al producto. Tuc. Entonces acá, ¿cómo argumentamos? Ahí puedes decir que si X e Y pertenecen a H intersección K, entonces están en H y están en K. Eh, por tanto, la operación X por Y está en H y está en K, y por tanto está en H intersección K. Exacto. ¿No? Sabemos que H y K son subgrupos. Entonces, si estos dos están en la intersección, quiere decir que están en H, pero H es un subgrupo, entonces el producto está en H. Y además, estos dos están en K, pero K es un subgrupo, entonces el producto está en K. Entonces el producto está en los dos, está en la intersección. ¿Sí? Acá vamos a decir, X y pertenecen a H. Esto implica que X por Y pertenece a H, porque H es subgrupo. Lo mismo con K. Tenemos X y pertenece a K, entonces X por Y pertenece a K, porque K es un subgrupo. Entonces, tenemos que X por Y está en H, X por Y está en K, entonces está en la intersección. Entonces, cerrado bajo la operación. Agarramos dos cosas en H intersección K, vimos que el producto también. Entonces, después, el neutro, que ya me dijeron cómo era el neutro. Entonces, el neutro está en H intersección K. Y acá, ¿cómo era el argumento?
Lo mismo que el anterior, ¿no? Vemos que el neutro está en H porque es su grupo, el neutro está en K porque es su grupo y por tanto está en la intersección. Tal cual. H subgrupo, entonces el neutro está en H, K también es subgrupo, entonces el neutro está en K, entonces el neutro está en H y en K está en la intersección. Bárbaro. Y la que nos falta es cerrado bajo la operación, bajo inversos. Entonces acá agarramos un elementito cualquiera que está en la intersección y queremos ver que el inverso también está en la intersección. Entonces sea X que está en H intersección K. Queremos ver que X a la menos 1, o sea, el inverso de X, también está en H intersección K. Y acá parecido, podemos como que decir X está en H y en K, H es un subgrupo, entonces el inverso de X está en H, K es un subgrupo, entonces como X está en K, el inverso de X también está en K, entonces el inverso está en H y en K está en la intersección. ¿Sí? Entonces tenemos X pertenece a H, quiere decir que el inverso pertenece a H. Esto porque H es un subgrupo. Después X pertenece a K, entonces como K es un subgrupo, el inverso pertenece a K. Entonces el inverso de X está en H y está en K, por lo tanto está en la intersección. ¿Sí? Entonces, lo que probamos acá es que H intersección K, entonces H intersección K es su grupo de G. Y después, ¿qué pasa? H y K también son subgrupos de G y H intersección K está contenido en H y está contenido en K, entonces también va a ser subgrupo de H y el subgrupo de K. ¿Sí? Pues aparte tenemos H y subgrupo de G, después H intersección K contenido en H, entonces todo esto nos va a decir que H intersección K, ¿usamos esta notación para subgrupo en el momento? Voy a escribirnos. Subgrupo, me parece que no, nunca lo usamos, no voy a meterle. Subgrupo de G, de H. Igual para acá, ¿no? Tienen que H intersección K es subgrupo de G, K es subgrupo de G y H intersección K está contenido en K, entonces también es subgrupo de K. ¿Sí? Ah, es H intersección K está dentro de H, pero H no está dentro de este. O sea, cualquier cosa que esté en H intersección K también va a estar en H, pero no al revés. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces ya tenemos que H intersección K es subgrupo de H,
subgrupo de K. Entonces, ahora sí viene el argumento que hicimos acá, ¿no? Tenemos H intersección K, subgrupo de H. H es un subgrupo finito o un grupo finito. Entonces, por el teorema de Lagrange, el orden de H intersección K divide al orden de H. ¿Sí? Y después, exactamente igual, para probar que el orden de H intersección K divide al orden de K. Entonces, tenemos que el orden de H intersección K divide al orden de H y al orden de K, entonces divide al máximo común divisor de los dos. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, ¿cómo es el tema? Entonces ahora queremos ver que si el orden de H y el orden de K son coprimos, entonces la intersección de estos dos subgrupos te da solamente el neutro. No hay nada más. O sea, queremos ver orden de H y orden de K coprimos. Esto implica que H intersección K es solamente el neutro. Entonces, si H intersección K es solamente el neutro, eso quiere decir que el orden de H intersección K es 1, porque el orden lo que te dice es la cantidad de elementos, ¿no? Esto sería lo mismo que decir H intersección K es 1. ¿Sí? Porque como H intersección K es un subgrupo, el neutro tiene que estar. Pero si además decís que tiene un solo elemento, la única posibilidad es que pase esto. ¿Sí? O sea, el único subgrupo que tiene un solo elemento es el que es solamente el neutro. ¿Sí? Entonces, para probar que H intersección K es el subgrupo formado únicamente por el neutro, lo que podemos hacer es probar que tiene un solo elemento. Porque si tiene un solo elemento, ese único elemento va a tener que ser el neutro. ¿Sí? Y lo que probamos recién, ¿qué es? Es que el orden de H intersección K va a ser el máximo común divisor del orden de H y el orden de K. Pero si el orden de H y el orden de K son coprimos, esto va a ser 1. ¿No? Esto porque H y K son coprimos. Entonces, esto nos dice que en el subgrupo H intersección K hay un solo elemento, y entonces como es un subgrupo, ese solo elemento que tiene que ser el neutro. Entonces, H intersección K tiene un solo elemento, y por lo tanto, es esto. Ah, sí, que lo dividía, perdón. Ay, me rayé. No, 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 yo me entreveré. Yo me rayé. Sí, sí, probamos que lo divide. Totalmente. Probamos que el orden de H intersección K divide al máximo común divisor. Entonces, el orden de H intersección K divide al máximo común divisor del orden de H y el orden de K, que es 1, y tal, el único divisor de 1 es 1. Gracias. Sí, pero lo que probamos es eso, es que el orden de H intersección K divide al máximo común divisor. Entonces, ahora, si estos dos son coprimos, el máximo común divisor es 1. Entonces, si alguna cosa divide a 1, tiene que ser 1.
Tú vas hasta acá. Entonces, parte C. Ya lo voy a copiar porque no quiero subir y bajar más. Eh, Me mareo. Entonces, ¿qué nos piden? Queremos los posibles valores que tiene el orden de H. Sí, tenemos que K es un subgrupo de H, pero que no es igual, o sea, contenido, pero distinto, como contenido estricto, digamos. K está dentro de H, pero es más chiquito, no puede ser igual. Y después H, un subgrupo de G, igual, que no puede ser igual a G, tiene que ser más chiquito. Y después tenemos que el orden de G es 660 y el orden de K es 66. Entonces, acá todos estos contenidos, digamos, es como subgrupo. O sea, acá diríamos que K es un subgrupo de H, pero más pequeño, y que H es un subgrupo de G, pero más chiquito que G. No puede ser todo. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo? Que K sea subgrupo de H, ¿qué nos dice? Que su orden va a dividir al orden de H. Ahí está. Vamos a tener, no porque acá todos son finitos, porque G, que es el más grande, es finito, ¿no? Tiene 660 elementos, es finito. Entonces podemos aplicar el teorema de Lagrange porque las cosas son finitas. Entonces, K es un subgrupo de H, entonces el orden de K divide al orden de H. Pero sabemos que el orden de K es 66. O sea, sabemos que 66 divide al orden de H, o sea que el orden de H va a ser 66 por alguna cosa. El orden de H es 66 por Q. En realidad no tan cualquiera, porque por ejemplo 1 no va a poder ser. Porque si fuera 1, ahí H también tendría 66 elementos, serían iguales. Pero eso vamos a mirarlo después. ¿Sí? Por ahora vamos a mirar así medio que todas las posibilidades simplemente considerando que son subgrupos uno del otro. Después al final descartamos lo que no nos sirve. Y también sabemos que 66 por Q va a dividir a 660. Tal cual, ¿no? Después tenemos que H es un subgrupo de G. G es un grupo finito, entonces aplicamos Lagrange. Y esto nos dice que el orden de H divide al orden de G. Pero esto va a ser que 66 por Q divide a 660. Y podemos dividir todo entre 66, ¿no? Porque 66 por Q divide a 660, Q va a tener que dividir a 10. 110, 10, sí. ¿sí? Entonces esto nos quiere decir que Q divide a 10. Y ahí Bárbaro. vemos los divisores que nos sirven, que serían 2, 5 y ya está, ¿no? Y ya está. Sí, porque 10 los divisores que tiene no es mucho, es 4 nomás, agarrando el 1 y el 10. Entonces, las posibilidades. Ahí está, podríamos hacer como, claro, vos acá tenés que 66 por Q divide a 660, entonces vamos a tener que 660 tiene que ser 66 por Q por alguna cosa, ¿sí? Entonces esto va a decir como que
66 Q, Q prima tiene que ser 660. Entonces ahí dividís entre 66 y te queda que Q prima es igual a 10. Y acá podés decir entonces que Q divide a 10. Exacto. Entonces, si Q divide a 10, ¿cuáles son las posibilidades para Q? Las posibilidades son 1, 2, 5 y 10. Sí, 1, 2, 5 y 10. Nada más. Y acá, ahí está. El 1 no nos va a servir, porque si fuera 1, entonces H tendría 66 elementos, sería igual acá, pero tienen que ser distintos. Entonces, está, Q igual a 1 no sirve porque Q igual a 1 implica que en H hay 66 elementos. Y esto querría decir que H es igual a Q, y eso no puede ser. Y eso tampoco. Y lo mismo con 10, ¿no? Porque si Q fuera 10, entonces el orden de H nos quedaría 660 y ahí H sería igual a G. Entonces, Q igual a 10 tampoco sirve porque Q igual a 10 nos va a implicar que H es igual a G. Y esto tampoco puede ser. Mi G y mi 6 es exactamente lo mismo. Horrible. Entonces al final solo puede ser 2 o 5. Entonces las posibilidades para el orden de H, podemos agarrar Q igual a 2 o Q igual a 5. Entonces va a ser 62, 66 por 2 o 66 por 5. Todo está acá. Por ahora ninguna duda. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer el 12 y después volvemos para el 11. Pero vamos a hacer el 12 primero. Entonces, ¿qué queremos ver acá? Vamos a tener una función f que va del conjunto de 1, 2, 3, hasta n en el conjunto de 1 hasta n, que es una función biyectiva. Y queremos ver que el inverso de f es componer f con ella misma n factorial menos 1 veces. Entonces, primero esto parecería que no tiene mucho que ver con grupos. Pero, la función esta f, ¿en qué grupo está? ¿No? ¿F qué es? Es una función biyectiva del conjunto de 1 hasta n en el conjunto de 1 hasta n. ¿No? ¿Te acuerdas que teníamos- ah, no sé si te acuerdan el grupo de permutaciones. Me parece que sí. ¿Qué esto qué era? Sn. Eran justamente las funciones, no sé si F es una buena letra, no es lo mismo. 1, 2, hasta n
El grupo de permutaciones era justamente esto, las funciones de 1 hasta n en 1 hasta n que eran biyectivas. Entonces, la función esta f que nos están dando está acá. Es una función de 1 hasta n en 1 hasta n biyectiva. Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese n? N, ¿Cómo definíamos o una notación para decir una función que estuviera en este grupo? Como que agarramos una matriz y en la primera fila poníamos todos del 1 hasta el n, y después en la segunda fila poníamos la imagen de cada uno. Entonces acá F1, acá F2, F3, Fn. Entonces, para F1, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Dónde podemos mandar el 1? Tenés n factorial, ¿no? Para la primera tenés n posibilidades, para la siguiente n-1, y así hasta era la última que tiene la única posibilidad que no elegiste. Exacto, ¿no? Porque tenés el 1, la imagen del 1 puede ser cualquier cosa, no hiciste nada por ahora, o sea, tenés todas las posibilidades. El 1, este que está acá, puede ir en cualquiera de estos. Entonces acá hay n posibilidades. Pero después cuando vas a decidir dónde vas a mandar el 2, ahí ya no hay n posibilidades, porque la función tiene que ser inyectiva. Entonces no podés mandar el 2 donde ya elegiste mandar el 1. Entonces para la imagen del 2 no tenés ya n posibilidades, tenés n-1, porque 1 ya lo usaste. Entonces acá hay n-1 posibilidades. Y después cuando vas a decidir dónde vas a mandar el 3, podés elegir cualquiera de estos menos los que ya usaste, ¿no? Hay uno de este conjunto, que es donde mandaste el 1, hay otro que es donde mandamos el 2, entonces esos dos ya no los podemos usar. Entonces nos quedan n-2 posibilidades para elegir dónde mandar el 3. Entonces acá n-2. Y así vamos rellenando todo. Y cuando llegamos al último, que es el n, ahí ya nos va a quedar una sola posibilidad, porque ya elegimos las imágenes desde el 1 hasta el n-1. Entonces hay n-1 enteros de este conjunto que ya los usamos. Entonces nos queda uno solo. Entonces para este que está acá, tenemos una posibilidad. Entonces, regla del producto, la cantidad de funciones que podemos hacer de esta forma va a ser n por n-1 por n-2 por n-3, ta, 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 hasta 1. ¿Bien? Entonces, n factorial, sí, es n por n-1, por n-2, bla, 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 hasta 1, que es n factorial. Veo que acá hay un n factorial, así que andamos bien. Entonces, cantidad de elementos del grupo de permutaciones, n factorial. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos una función f que está acá, y queremos ver que el inverso es esta cosa. Entonces, tenemos f, que es un elemento del O grupo de sea, permutaciones. Sí, eso es lo que quiere que probemos, es que aplicar f n factorial veces es igual a no hacer nada. exactamente, exactamente. ¿No? Porque para probar que algo es el inverso, tenemos que hacer f por el inverso y ver qué da la identidad. Eso es decir que sea el inverso. Entonces, para probar que esto de acá es f a la -1, lo que vamos a tener que hacer es agarrar esto, componerlo con f, ¿no? Porque la operación de grupo acá es la composición, y ver que eso es la identidad. Entonces, pero si acá componemos una vez más, vamos a tener f compuesto con f, compuesto con f, compuesto con f, n factorial veces. Entonces, lo que vamos a querer probar al final es que
f compuesto con f compuesto con f n factorial veces es la identidad. Pero n factorial es la cantidad de elementos del grupo. Entonces va a haber un resultado un poco más general que va a aparecer acá. ¿Sí? Entonces, tenemos f que está en ese n. Y queremos ver que f a la menos 1 es f compuesto con f, compuesto con f, compuesto con f, n factorial menos 1 veces. Entonces, si queremos probar esto, lo que tenemos que ver es que si agarramos esto, lo componemos con f, nos da la identidad. Que f compuesto con f, compuesto con f, hasta acá, n factorial menos 1 veces, esto nos da la identidad. ¿Sí? Porque la identidad es el neutro de este grupo. Entonces, que algo sea el inverso es que agarras tu elementito, lo multiplicas por ese elemento y te da el neutro del grupo. Entonces, decir que esto que está acá es el inverso de f, es decir, que si lo multiplicamos, que en este caso es la composición, nos tiene que dar el neutro del grupo, que en este caso es la identidad. Pero esto que tenemos acá, en realidad, es f compuesto con f compuesto con f, n factorial veces, ¿no? Porque hasta acá es n factorial menos 1 y después compusimos una vez más. O sea, esto es lo mismo que f compuesto con f compuesto con f compuesto con f, n factorial veces. Pero n factorial es la cantidad de elementos que hay en el grupo. Entonces, esto lo podríamos escribir también como f a la cantidad de elementos que hay en el grupo. Sí, acá le pongo la notación de exponente porque es como lo que se usa, pero esto sería f compuesto con f, compuesto con f, compuesto con f, orden de Sn veces. O sea, esto mismo de acá. ¿Eh? Que si quieren con la notación esta de, de exponentes, eso sería como tener f a la n factorial, que no precisa poner paréntesis. ¿Sí? Dudas hasta acá. Entonces, esto que está acá lo vamos a probar más en general. ¿Sí? Vamos a probar que siempre que tenemos un grupo y agarramos un elementito y lo elevamos a la cantidad de elementos del grupo, eso nos da el neutro. Que es justamente lo que pasa acá. Tenemos un elemento del grupo de permutaciones elevado al orden del grupo de permutaciones. Queremos ver que eso es la identidad, que es el neutro. ¿Sí? Entonces vamos a probar ese resultado más general. Vamos a agarrar G, un grupo finito. Como un paréntesis, pero es lo que vamos a usar después. Sí, como que claro, si vos mirás el subgrupo generado, que es lo que vamos a usar ahora, te va a pasar eso, como que llegás hasta el orden y después se empieza a repetir. Porque lo máximo que puede ser el orden de un elemento es la cantidad de elementos del grupo, si estamos en un grupo finito. Entonces, como que si fueron todos distintos hasta ahí, ese va a tener que ser la identidad. Entonces vamos a tener G, un grupo finito.
y después G, un elementito de G. Y lo que vamos a probar es que G elevado al orden de G nos da el neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va un poco acá a relacionar? Porque nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que G elevado al orden de G nos da el neutro. Al orden de G, todo se llama G, le voy a poner otra cosa. X. No sé por qué tengo la manía de ponerle G a todo, entonces estoy diciendo G todo el tiempo y puede ser el elemento o el grupo. Entonces, vamos a agarrar X, un elementito de G. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si agarramos X y lo elevamos al orden de X, eso nos da el neutro. Entonces, ¿cuál va a ser el pasaje para tener X elevado al orden de X a tener X elevado al orden del grupo? ¿Sí? Entonces, el pasaje un poco por ahí va a ser por su grupo generado. Porque si agarramos el elementito X, ¿cuántos elementos hay en el subgrupo generado por X? Acuérdense que el subgrupo generado es agarrar X e ir viendo todas las potencias. Entonces esto va a ser X a la 1, X a la 2, X a la 3, y en algún momento tenemos X a la orden de X. Y después X a la orden de X más 1, X a la orden de X más 2, bla, 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 y seguimos. ¿No? Pero X a la elevado a la orden de X, ¿cuánto nos da? ¿No? Esto va a ser el neutro, porque una de las condiciones para que algo sea el orden es que esa potencia tiene que dar el neutro. Entonces, esto es el neutro. Pero entonces, ¿este qué va a ser? El primer elemento del grupo. Hasta va a ser X otra vez, porque si tenemos X a la orden de X más 1 es como tener X a la orden de X por X a la 1. Pero X a la orden de X es el neutro. Entonces, esto nos devuelve X. Y después esto va a ser X cuadrado otra vez. Entonces, como que una vez que llegamos al neutro, después ya se empieza a repetir todo. Se nos forma como un ciclo. Y desde X hasta X al orden de X, estos son todos distintos. ¿Sí? Eso hay que probarlo, lo estoy diciendo así medio obvio. Pero pasa. ¿Sí? Todos desde X hasta el orden de X son todos distintos. Entonces, la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por X en realidad va a ser desde este elemento hasta este, porque después ya se repiten. Estos acá son todos distintos. Entonces, la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por X es estos de acá, o sea, orden de X. Porque vamos a tener desde X a la 1 hasta X a la orden de X. Y ahí hay orden de X elementos. ¿Sí? Entonces, la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado es igual al orden de X. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Ahora vamos por ahí. Entonces, la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado es igual al orden de X. Entonces ahora podemos mirar el subgrupo generado por X. Entonces, si agarramos el subgrupo generado por X, esto es un subgrupo de G. Pero G es un grupo finito.
Entonces el teorema de Lagrange nos va a decir que la cantidad de elementos que hay acá divide a la cantidad de elementos del grupo. Esto nos dice que la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado divide a la cantidad de elementos de G. ¿Sí? Pero ahora acabamos de decir que la cantidad de elementos del subgrupo generado es el orden de X. Entonces, tenemos que el orden de X divide al orden del grupo. ¿Sí? Pero entonces, el orden del grupo lo vamos a poder escribir como el orden de X por algún K. ¿Sí? Entonces, bueno, para acá tenemos el orden de X divide al orden del grupo G. Entonces, el orden del grupo va a ser el orden de X por Q para algún Q en Z. ¿Sí? Entonces ahora tenemos el orden de G escrito de esta forma. Entonces podemos ver de hacer esta cuenta. Hacer X elevado al orden de G. X elevado al orden de G. Acabamos de decir que el orden de G es múltiplo del orden de X. Entonces esto nos va a quedar X a la orden de X por Q. ¿No? Pero esto va a ser X a la orden de X, todo esto a la Q. Pero X a la orden de X es el neutro. Entonces esto nos va a quedar el neutro a la Q y cualquier potencia del neutro es el neutro. ¿No? Recapitulamos un poquito. Queríamos probar que si tenemos un grupo finito y un elementito de ese grupo, entonces, un elementito X de ese grupo, entonces X elevado al orden del grupo nos da el neutro. Entonces dijimos, vamos a mirar el subgrupo generado por X. Esto es un subgrupo de G y G es un grupo finito. Entonces, aplicamos el teorema de Lagrange, que nos dice que el orden del subgrupo generado es un divisor del orden del grupo. Pero la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por X es igual al orden de X. Entonces, el orden de X divide al orden del grupo. Esto ya es un resultado útil. Porque vieron que cuando buscábamos el orden de algún elemento, como que hacíamos todas las potencias, pero hay potencias que no hay chance de que sean el orden. Porque acá lo que estamos probando es que si tiene un elementito en un grupo, su orden tiene que dividir a la cantidad de elementos del grupo. Entonces, si tienen un grupo con 6 elementos, por ejemplo, eh, no van a poder tener un elemento que tenga orden 5, por ejemplo, porque 5 no divide a 6. Ni orden 4 tampoco. ¿Sí? Entonces están buscando el orden de un elemento como que hay enteros que no tienen ni que chequear porque ya no hay chance de que sea el orden. ¿Sí? Entonces, esto ya es un resultado útil. ¿Sí? El orden de cualquier elemento de un grupo divide la cantidad de elementos del grupo. ¿Sí? Pero entonces, ¿ahora qué dijimos? Porque lo que queríamos calcular era X a la orden de G. Pero como el orden de X divide al orden de G, podemos escribir el orden de G de esta forma, como múltiplo del orden de X. Entonces, X a la orden de G va a ser X a la orden de X por algún entero, y esto es X a la orden de X, todo eso elevado a ese entero Q. Pero esto que está acá es el neutro. Entonces acá nos va a quedar el neutro elevado a alguna potencia que sigue siendo el neutro. Esto es en general. Esto que probamos a partir de acá es en general. En el ejercicio en sí, ahí como la operación del grupo es la composición, esta potencia lo que te está diciendo es que estás componiendo esta cantidad de veces.
¿sí? Pero en general, el exponente lo que te dice es cuántas veces operás el elemento con el mismo, pero con la operación del grupo que vos tengas. ¿Sí? O sea, acá estás en Sn, entonces esto lo que te dice es componer el exponente cantidad de veces. Si estuviéramos en Z, el exponente te diría suma tal cantidad de veces. ¿Sí? Como operar, pero con la operación del grupo. ¿Sí? Entonces, esto que probamos acá es en general. Digo, esto es en general. Ahora lo usamos en el contexto del ejercicio, pero esto es un resultado más general. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Sí? Avísenme cualquier cosa que no les convenza. Entonces, ¿qué es lo que probamos? Tenemos un grupo G finito cualquiera. Agarramos un elementito del grupo y lo elevamos a la cantidad de elementos del grupo. Eso nos tiene que dar el neutro, que es justamente lo que queremos que pase acá. ¿Sí? Entonces, vamos a volver al ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Sn es un grupo finito. Después, el orden de Sn es n factorial. Y después tenemos f, que era una función en Sn, ¿no? Porque f, nos decían, es una función que va de este conjunto en el mismo y que es biyectiva. O sea que es algo que está en el grupo de permutaciones. Entonces, lo que nos va a decir esto es que f elevado al orden de Sn nos tiene que dar el neutro de Sn, que es la identidad. Pero acá la operación de grupo es la composición, entonces f a la orden de Sn lo que va a hacer es f compuesto con f, compuesto con f, compuesto con f, n factorial veces. Y esto nos da la identidad. ¿Sí? Entonces ahora como que separamos uno de los f's y entonces nos va a quedar f compuesto con f, compuesto con f, compuesto con f, y hasta acá n factorial menos un veces que nos da la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que f compuesto con esta cosa les da la identidad, entonces esto que está acá tiene que ser el inverso de f. Entonces, f a la menos 1 va a ser esto, n factorial menos un veces. Entonces, el inverso de f es esto, que es lo que queríamos probar. La composición de f con f con f con f, n factorial menos un veces. Eso siempre es divertido este ejercicio, porque vos lees la letra y decís, ¿y esto qué tiene que ver con...? O si no te lo muestran así nomás, yo diría, ¿y esto? Eh,
Porque como en ningún momento te dice, esto es un grupo y hace tal cosa. Entonces, si te querés poner a probar a mano que el inverso es eso, eh, ¿verdad? O sea, estamos tirando con tremendo resultado que es el teorema de Lagrange, ¿no? Entonces, ¿verdad? Este. Este. Bien. Entonces, el resultado que probamos acá, que es, vos tenés G, que es un grupo finito, y agarrás un elementito de ese grupo. Entonces, si vos agarrás ese elementito y lo elevás al orden del grupo G, eso te tiene que dar el neutro del grupo. ¿Sí? Entonces, vos acá tenés Sn, que es un grupo finito. Y después agarramos una función f que pertenece al grupo de permutaciones. O sea que estamos como en esta situación. Tenemos Sn, que es un grupo finito, f, que es un elemento de Sn. Entonces, f elevado a la cantidad de elementos que hay en Sn te tiene que dar el neutro, pero el neutro de Sn es la identidad. ¿Sí? Que es lo que escribimos acá. F elevado a la cantidad de elementos de Sn te da la identidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Ah, esperen. Bien. Entonces, vamos a mirar. Voy a hacer el 11. Entonces, ¿qué queremos ver? Tenemos A, que es un elementito del grupo de invertibles módulo n, y queremos ver que el orden de A divide a phi de E. ¿Sí? Tenemos A, que está en U de n, y queremos ver que el orden de A divide a phi de E. No sé si esto les hace pensar algo que acabamos de hacer. Sí, porque primero, la cantidad de elementos que hay en U de n, ¿cuánto es? No, porque U de ¿No n, depende del n eso? sí, depende del n. Porque para U de n, ¿cómo lo construíamos? Miramos como los restos al dividir entre n, ¿no? Y agrupábamos todos los que tienen resto 0, todos los que tienen resto 1 y así, ¿no? Eso en Zn. Entonces nos quedaba resto 0, resto 1, resto 2, hasta resto n-1. ¿Sí? Entonces, esto acá, los enteros módulo n, sí, ya está, phi de n, exacto. Porque esto con la suma nos quedaba un grupo. Bien. Pero ¿qué pasa si queríamos considerar el producto? Entonces, el tema con el producto acá es que no todos son invertibles. Por ejemplo, el 0 no es invertible. Y de hecho, la condición para que algo sea invertible en módulo n es que sea coprimo con n. Entonces, para un,
lo que hacíamos era fijarnos acá, bueno, el 0 marchaba, y después nos quedábamos con los de 1 hasta n-1, que eran coprimos con A, con N, perdón. O sea, esto iba a ser eh, X en Zn, tal que X es coprimo con N. ¿Sí? Como que miramos desde el 1 hasta el n-1, que son los posibles restos al dividir entre n, y nos queremos quedar con los que son invertibles. Ahora, para que alguno de estos sea invertible, tiene que ser coprimo con n. Entonces vamos a mirar desde el 1 hasta el n-1 y nos vamos a quedar con los coprimos, y la cantidad de coprimos con n que hay ahí es justamente phi de n, porque phi de n lo que haces es mirás desde 1 hasta n-1 y contás la cantidad de coprimos con n. ¿Sí? Entonces, la cantidad de elementos que hay en U de n es phi de n. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Sí, y acá puedes usar que lo generado por A es un subgrupo de UDN. Exacto. ¿No? Tenemos A, que es un elementito de U de n. Entonces, el subgrupo generado por A es un subgrupo de U de n. Y por teorema de Lagrange, el orden de lo generado por A divide al orden de UDN, que es phi de n. Exacto. ¿No? Entonces tenemos esto de acá, que es un subgrupo de UDN, y UDN es un grupo finito. Entonces estamos en las hipótesis de Lagrange. Entonces, por Lagrange, la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado divide a la cantidad de elementos que hay en UN. Pero ¿qué pasa? La cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado es igual al orden del elemento. Y la cantidad de elementos que hay en UDN es phi de n. ¿Sí? Creo que este pasito acá en el medio es como lo que probamos acá. ¿Dónde está? Acá. ¿No? Que tienen que el orden de un elemento de un grupo divide a la cantidad de elementos del grupo. ¿Sí? Como el mismo argumento que hicimos acá, solo que ahora específico para UDN. Pero la idea es exactamente la misma. ¿Sí? Pero fíjense que esto, ¿qué les está diciendo? Si ustedes hacen a la phi de n, ¿esto qué les va a devolver? ¿Qué les va a dar? El neutro, ¿no? El neutro. Porque el orden de A divide a esto, entonces esto de acá va a ser orden de A por Q. Pero si ustedes hacen a la orden de A por Q, eso les va a dar el neutro, que es esta vueltita. ¿Sí? Entonces, Que aplicado a los enteros es el teorema de Euler, ¿no? exactamente, ¿no? Porque esto les da el neutro, pero el neutro acá, ¿quién es? Es la clase del 1. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la clase de este elementito es igual a la clase de 1. Esto es lo mismo que decir que son congruentes, ¿no? Porque que dos cosas estén en la misma clase, o que la clase de dos cosas sea la misma, quiere decir que tienen el mismo resto, ¿no? Porque vieron que las cosas que hay acá es todos los que tienen resto 1 en un grupo, todos los que tienen resto 2 en otro grupo, el resto 3 en otro grupo, ¿sí? Que no necesariamente todos esos están acá, pero las cosas que están en UDN son grupitos de posibles restos, ¿sí? Entonces, si vos tenés que dos cosas están en la misma clase, es porque tienen el mismo resto. Y que tengan el mismo resto quiere decir que son congruentes. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos va a decir es que a la phi de n es congruente con 1 módulo n. Y esto es el teorema de Euler.
Entonces, dale, estamos tirando con tremendo teorema, que es el teorema de Lagrange, pero el teorema de Euler sale así en un toque. O sea, la idea es que por el teorema de Lagrange vos probás que el orden de cualquier cosa que está en UDN divide a phi de n. Entonces, agarras cualquier elemento que está en UDN, que va a ser coprimo con n, ¿no? Porque como si está acá, es porque es coprimo. Entonces vos agarrás alguna cosa en UDN, la elevás a la phi de n, y eso te tiene que devolver el neutro. Pero el neutro es la clase del 1. Entonces, si vos decís que estas dos cosas son iguales, es porque tienen el mismo resto al dividir entre n. Y que tengan el mismo resto es lo mismo que decir que son congruentes. Entonces, esto es como un cambio de notación, más que otra cosa. Entonces, vos tenés que a la phi de n es congruente con 1 módulo n, que es lo que te dice el teorema de Euler. ¿Sí? Eso se ve. Ah, te pedía probar esto, que el orden de A divide a phi de n. Que eso ya lo terminamos acá, pero no podía no decir que era lo mismo que el teorema de Euler. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que si buscamos el orden de algún elemento que está en... Ah, ¿quieren que lo retornemos un poquito? Me fui un poco por las ramas. ¿Sí? Em, bien, bien, bien. Que si tienen un elemento que está en UDN y están buscando el orden, como que no tienen que ir potencia por potencia, que es algo que veníamos haciendo, porque calculamos todas las potencias. En realidad no tienen que calcular todas. Tienen que mirar solamente los que son divisores de phi de n. ¿Sí? Porque no cualquier cosa va a poder ser el orden. ¿Sí? El orden va a tener que ser un divisor de phi de n. Entonces, si están buscando el orden de un elemento, alcanza con chequeando los divisores de phi de n. ¿Sí? Que es como un poco lo que pide después. Ahí está, acá vamos a querer ver que el orden de la clase del 2 en U253. ¿Sí? Vamos a querer encontrar el orden de este elemento. Entonces, lo que veníamos haciendo hasta ahora era hacer, 2 no es el neutro, entonces empezamos a operar, hacemos 2 por 2. Eso es el neutro, si no es, seguimos, hacemos 2 por 2 por 2. Y así seguíamos hasta llegar al neutro. Pero acá sería un montón de cuentas, porque la cantidad de elementos que hay acá es phi de 253, que tal, no sé cuánto es, ahora hacemos la cuenta, pero es un número grande, entonces de repente tenés que hacer un montón de cuentas. Y cuentas que en realidad no precisás porque hay muchos enteros que nunca van a ser el orden, que no hay chance de que sean. ¿Sí? Entonces, para buscar acá el orden de la clase del 2, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los divisores de phi de 253 y esos son los candidatos a orden. Entonces, vamos a chequear esos nomás. No vamos a mirar todos los exponentes. ¿Sí? Entonces, de repente antes de hacer eso, vamos a mirar otro ejercicio que nos va a servir para hacer descartar más cosas. ¿Sí? Porque los divisores de phi de 253 vuelven a ser unos cuantos, entonces para no tener que hacer tantas cuentas, hay más cosas que vamos a poder descartar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como un paréntesis en el ejercicio y hacemos el Excel 4 primero.
No, no, el 5, perdón. Entonces está, pequeño paréntesis, y ahora volvemos al 12, creo. O el 11, no sé qué me parece. Quedamos. Hacemos paréntesis y después retomamos la parte B. Que acá de nuevo, esto es un resultado general que es útil también. Está bueno esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Tenemos G, que es un grupo, y vamos a agarrar un elementito en el grupo G. Y queremos ver que A a la N nos da el neutro si solamente si el orden de A divide a N. ¿Sí? O sea, si encontramos alguna potencia de A que nos da el neutro, esa potencia tiene que ser un múltiplo del orden. ¿Sí? Entonces, no sé qué implicancia quieren hacer primero. Directo. Bien. Tuc. Entonces, ¿qué queremos probar? Tenemos que A a la N, A a la N es igual al neutro. Y queremos probar que el orden de A divide a N. ¿Sí? O sea, queremos probar que N es un múltiplo del orden de A. Entonces, podemos plantear la división entera, tipo agarrar n, dividirlo entre el orden de A y probar que el resto tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, si probamos que el resto de dividir n entre orden de A es cero, ya está, es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, tenemos que n tiene que ser el orden de A por Q más algún resto, y el resto tiene que estar entre 0 y después menor estricto al orden de A. Y lo que queremos probar es que R es 0. ¿Sí? Porque probar que R es 0 es decir que este término que está acá no está, entonces n es orden de A por Q, o sea, es un múltiplo. Entonces, tenemos n escrito de esta forma. Vamos a agarrar esto y reemplazarlo acá, ¿no? Porque tenemos que A a la n es igual al neutro. Entonces, a la orden de A por Q más R tiene que ser el neutro. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? ¿No? Podemos separar un poco estos dos términos, porque tenemos a la esta suma, entonces va a ser a la esto por a la esto. Entonces nos va a quedar a la orden de A por Q por a la R. Pero este de acá, ¿cuánto va a ser? El neutro. Va a ser el neutro, porque es a la orden de A y después más cosas, pero eso va a ser el neutro. ¿Sí? Esto va a ser a la orden de A por Q por a la R. Pero esto que está acá es el neutro. Entonces nos queda que a la R es el neutro. Entonces, ¿qué pasa? Si R no fuera Eh, cero, sí, A la R sería un número menor a orden de A que da el neutro. ahí está, Y orden de A es el mínimo eh, entero que nos da el neutro. exacto, Entonces R tiene que ser cero. exactamente. O sea, si R no fuera cero, ¿qué es lo que tendríamos encontrado?
habríamos encontrado algún R mayor o igual que 1 y menor estricto que el orden, tal que esta potencia te da el neutro. Pero eso no puede ser, porque esta es la potencia más chiquita de A que te da el neutro. Entonces, si R fuera mayor o igual que 1, estaríamos contradiciendo la minimalidad del orden, digamos. Entonces, el único R que funciona acá es 0. ¿Sí? Digamos, si R es distinto de 0, tendríamos a la R igual al neutro con, igual al neutro con R, que es mayor o igual que 1 y menor que el orden de A. Pero esto contradice la condición de minimalidad que tiene el orden, ¿no? Porque el orden no solamente es una potencia que nos da el neutro, sino que además es la más chiquita. ¿Sí? Entonces, el único R que puede funcionar es 0, ningún otro. ¿Sí? Entonces, R es igual a 0 y por lo tanto el orden de A divide a N. ¿Sí? Entonces, el directo está. ¿Y la vuelta? Si el orden de A divide a n, entonces podemos escribir n como el orden de A por Q, y A a la orden de A por Q es lo mismo que A a la orden de A, entre paréntesis, para Q. A a la orden de A es el neutro a la Q es el neutro. Impecable. ¿No? O sea, acá tenemos que el orden de A divide a N. Entonces, N lo escribimos como orden de A por Q. Y ahora agarramos esta forma de escribir N y hacemos esta cuenta. Entonces, A la N va a ser A la orden de A por Q. Y esto va a ser A la orden de A todo a la Q, pero esto de acá ya es el neutro. Entonces nos va a quedar el neutro a la cualquier cosa, eso es el neutro. Dale, a poner la misma notación que el ejercicio. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos diciendo es que alguna potencia de A es el neutro, si solamente si el orden de A divide a N. ¿Sí? O sea, si encontramos alguna potencia eh, que es el neutro, es porque esa potencia tiene que ser múltiplo del orden. ¿Sí? Y si alguna cosa no es el orden, ningún múltiplo va a poder ser el orden. ¿Sí? Entonces eso también ayuda como a descartar cosas que tenés que chequear. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a esto. Claro, lo de que el orden de A divide a phi de n, eso es como una cosa más general. Vos tenés, no es el mismo n. No sé, si vos agarrás A como elemento del grupo de invertibles módulo n, entonces el orden de A va a dividir a phi de n. Eso es como un resultado. ¿Sí? Y después, totalmente aparte, si vos tenés un grupo G y agarrás un elementito en ese grupo, entonces se va a cumplir que A la n es el neutro si solamente si el orden de A divide a n. Pero son dos cosas re independientes. Sí, las dos cosas se llaman A justo. Pero son dos cosas re independientes. ¿Sí? Esto acá que tenés para los dos lados es n.
Es en general. ¿Sí? Pero si vos estás en este contexto, sí, dos A's y dos N's, sí. No me di cuenta que quedó medio. Me quedé con la anotación del ejercicio y no me di cuenta. Sí. O sea, tenemos la parte A del ejercicio 11 que es totalmente aparte de este ejercicio. Sí. Porque esto era para un grupo cualquiera. Nunca usamos ninguna propiedad de quién era G ni nada. Un grupo cualquiera, ni siquiera finito. Un grupo. En cambio, acá usamos que el grupo que estamos trabajando eran los invertibles módulo n. Estamos en la hora. No sé si quieren que terminemos la parte B o ya los atomicé demasiado. Bien, está. De repente redondeamos esto muy rapidito al principio de la que viene y ya arrancamos con el práctico 9. No, práctico 9, sí. Sí. Entonces dejamos así. Redondeamos esto al principio, eh, velozmente, y después práctico 9. Entonces, nos vemos el lunes.